Gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva, ya finalizando el mes de mayo y pues obviamente el año se está yendo muy rápidamente. Tenemos que tocar temas relacionados con qué sucede con la vida nacional, pero ya nos cansamos de tocar una cantidad de temas que parecieran no tener solución y que cada vez vamos de mal en peor. Sin embargo, desafortunadamente, las acciones de funcionarios, por ejemplo, el Congreso de la República, afectan a la población de Guatemala y la afectan porque son medidas que tienen impacto de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, cuando aumentan el endeudamiento en una forma ilógica, cuando suben los techos presupuestarios para permitir más y mayor corrupción, porque desafortunadamente no son gastos que se van realmente en beneficio de la población, pues es lastimoso. Y es lastimoso particularmente para un segmento de la población de Guatemala, el cual pues me voy a referir a él como la niñez de Guatemala, que ese va a ser el tema de hoy. Todos nosotros sabemos que Guatemala es un país de gente joven. El 56.2% de la población es menor de 19 años. Aquí estamos viendo una tabla en la cual podemos encontrar de 0 a 5 años, de 6 a 17, de 18 a 30 años, es decir, una población de una pirámide de base muy amplia, gente joven. Y se dice que un país que no cuida a sus niños, a sus niñas y a sus jóvenes es un país sin futuro, pero desafortunadamente también sin presente. Por ejemplo, UNICEF muy bien lo señala. Un país fracasa si no es capaz de cuidar bien a sus niños. ¿Qué futuro tendrán nuestros niños ya cuando al nacer vienen tremendamente endeudados por dineros que se perdieron en la corrupción, que no fueron a construir fuentes de trabajo, que no fueron a trabajar por su educación o por su salud, sino que simplemente se perdieron en el agujero insaciable de los corruptos? Porque realmente los niños tienen muchos derechos, esos derechos están contenidos en el decálogo de derechos de los niños que UNICEF presenta. Sabemos que tienen derecho a la educación, tienen derecho a la atención, tienen derecho al cariño, es decir, una cantidad de derechos que están plenamente reconocidos en diferentes instrumentos. Por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de educación nacional, ley de protección integral de las niñas y de la adolescencia, ley contra la violencia sexual, contra la explotación y contra el trabajo infantil, ley contra el feminicidio, etcétera. Tenemos una cantidad de leyes que desde los derechos humanos universales protegen a los niños, pero ¿qué pasa cuando el sistema no los protege? Cuando el sistema trabaja en su contra al no crear cimientos económicos fundamentales para que los futuros estén asegurados, sino que al revés, ya desde que nacen estos niños están enfrentando deudas muy grandes que están sobre sus cabezas. Ahora, ¿hasta qué edad es la niñez? Porque cuando decimos que tenemos una pirámide de una base muy amplia, pues tenemos que definir un poco porque esto nos va a ayudar a entenderlo mejor. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño a aquel ser humano que es menor de 18 años de edad, aunque dentro de la niñez hay diferentes etapas diversas, unas de otras, y para algunos la niñez como tal va de los 6 a los 12 años. La Convención de los Derechos del Niño en vigor desde el 2 de septiembre de 1990 señala que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. En Guatemala la mayoría de edad a los 18 años, en Estados Unidos a los 21 años. Jurídicamente, un ser humano es un niño desde que nace hasta que alcance la mayoría de edad legislada por su país, lo que acabamos de señalar. Desde un punto de vista psicoafectivo, un niño es aquel que aún no ha alcanzado la madurez suficiente para tener autonomía, lo que podía alargar
este periodo hasta los 21 años. Hay quienes nunca realmente alcanzan esa madurez. Físicamente, los niños son aquellas personas que aún no han alcanzado la adolescencia, por lo que serían menores de 13 años. Es decir, tenemos una amplia gama de descripciones, pero todo esto pues coloca a la niñez no como antes se pensaba, sino que le extiende a la adolescencia a los 18, 19 años. Por eso es que nuestra pirámide poblacional es de una base tan amplia. Ahora, la niñez. Por ejemplo, hay un informe sobre la niñez en el mundo y que habla sobre las múltiples caras de la exclusión. ¿Qué son esas múltiples caras? ¿Por qué estos niños están excluidos? ¿Cuáles son los factores que ayudan o que inciden en que se produzca esa exclusión? Digamos, por ejemplo, y veamos. La amenaza número uno para esa exclusión es la pobreza. Como se demuestra en ese informe, la pobreza es una de las principales barreras para asegurar que los niños y las niñas sobrevivan y prosperen. La experiencia de la pobreza en la infancia es diferente a la de los adultos. La pobreza de niños y niñas ha sido descrita de forma más específica como la privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad de la sociedad. Ese análisis, desafortunadamente, nos señala que de 28 países evaluados, Guatemala se encuentra en el último puesto cuando se analiza la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta la infancia. Desafortunadamente, nuestro país tan lleno de corruptos que se están llenando sus bolsillos de una forma insaciable, por otro lado está tan llena de grandes necesidades que castiga tanto a esos niños, que son el 56% de nuestra población. Por ejemplo, veamos en el área de la educación. Apenas el 1% de los niños de 0 a 3 años tiene acceso a servicios de estimulación temprana y apenas la mitad tiene acceso a educación preescolar de 4 a 6 años, una época crucial, crítica para la vida, pero reciben poca atención, quizá comenzando desde los propios padres y naturalmente el Estado. También hay problemas en la educación primaria, que ha ido reduciendo la matrícula constantemente. La explicación que dan los expertos es que hay barreras financieras debido a la pobreza. Para sobrevivir, la familia saca a los niños de la escuela para que vayan a ayudar en el trabajo. Algo parecido ocurre con la adolescencia. Siendo un periodo importante, tenemos que la educación secundaria tiene una cobertura baja. Es diversificado, apenas 1 de cada 4 adolescentes lo continúa. Y esto es mucho menor en los adolescentes que vienen de familias pobres o familias indígenas. Porque en realidad el problema es que en este país aproximadamente entre el 2.5 al 3% del Producto Interno Bruto se invierte en educación, muy por debajo de la mitad del promedio de América Latina y obviamente muy por debajo de lo acordado en los acuerdos de paz, en la cual se hablaba casi llegando a un 7 a un 8% del Producto Interno Bruto. En este país se invierten 7 quetzales al día por niño y la mitad, 3.5 quetzales, en niños del área rural. No solamente hay desigualdad ya con el mundo, sino que internamente el área rural es mucho más castigada. Por ejemplo, Costa Rica invierte $15 por día en el niño, prácticamente 14 veces más que nosotros. Pero influyen otros aspectos como la desnutrición
o malnutrición. Guatemala tiene los índices más altos de desnutrición crónica en la región. El 46.5% de los niños la padecen. Con desnutrición crónica, un niño tiene 30% menos capacidad cerebral. Si esto no se soluciona, Guatemala nunca va a poder salir adelante. Si un país no es capaz de cuidar bien a sus niños, fracasa. Si bien la desnutrición crónica viene mejorando, es muy lento y según las estimaciones se requerirán 100 años para erradicarla al ritmo actual que estamos en Guatemala. Por ejemplo, han habido estudios que han demostrado que el IQ de Guatemala promedio es de 40 puntos. Prácticamente ni siquiera se puede funcionar con 40 puntos, pero esto obviamente está relacionado con la desnutrición, con la falta de acceso a la educación, con la falta de estimulación temprana. La situación es crítica. No simplemente hay problemas de pobreza, son problemas de fondo y muy serios, tanto que deberían de ser el centro de la agenda política del país, porque decimos que los niños son el futuro, pero entonces que sea cierto que nos preocupamos por ella. En Guatemala se está viviendo lo que se llama el bono demográfico, es decir, esta generación de niños y adolescentes será la más grande de nuestra historia y a partir de acá comenzará a reducirse, a disminuir la natalidad. Será entonces la cohorte más grande de toda la historia de Guatemala y es una gran oportunidad porque al invertir en la infancia nos aseguramos que esta sea la generación que lidere la transformación de la nación. Estamos tan necesitados de un cambio en Guatemala, tenemos tal necesidad de salir e ir adelante que verdaderamente estamos a punto de perder a esta generación si no hacemos algo diferente para transformar Guatemala. Cualquier país en que los niños no vivan bien es un país que no está haciendo bien sus deberes, porque al final la forma más tangible de medir el desarrollo es evaluar cómo viven las niñas, los niños, los adolescentes. Si bien ha habido propuestas, el reto es darles continuidad y que alcancen suficiente escala. Han habido programas de distintos gobiernos, pero los nuevos gobiernos empiezan a revisar y a querer reorientar. Estos programas requieren obviamente una inversión continuada en el tiempo, un acuerdo de país, de Estado, que realmente esté como la estrategia más importante del país. No debe ser objeto de negociaciones políticas ni de cambio de orientación. Tiene que haber una visión de mediano y largo plazo y todos los sectores del país se deben de comprometer. Tenemos que recordar que hay dos ventanas de oportunidad. La primera, la que se llama la ventana de los 1000 días. Básicamente cuando el niño está construyendo su cerebro, lo que le da al individuo su personalidad, su ser, su inteligencia, su capacidad de comunicación, de creación, de emoción. Y vimos aquí que realmente de 0 a 3 años el acceso es mínimo, 1% a la oportunidad de tener esa estimulación. Aquí la inversión debe ir enfocada a la salud, a la nutrición, la estimulación oportuna, cuidados cariñosos y sensibles. La otra ventana, que es menos conocida, la ventana de la adolescencia, es donde el cerebro, el ser humano se está reconstituyendo, se está reorganizando. Creemos que es una segunda ventana de oportunidad que el país puede y debe aprovechar, porque son la generación más inmediata a asumir los roles de liderazgo político, económico, social del país en un futuro cercano. Con una urgencia hay que desarrollar un plan
para dar oportunidad a estas niñas y a estos niños. Nosotros realmente hablamos y decimos, ¿dónde están los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes no están participando? ¿Por qué los jóvenes no están tomando su rol en el desarrollo del país? Bueno, tenemos que realmente trabajar muy fuertemente las generaciones actuales para dar esa oportunidad. Tenemos que invertir en educación. Cada vez que se invierte en educar a un niño, se está realmente avanzando hacia el futuro. Cuando no se invierte, pues prácticamente no estamos sembrando las semillas necesarias para un mejor futuro. La preocupación general es que el Estado no ha priorizado a la niñez tal como lo dicta la Convención sobre los Derechos de los Niños, porque a pesar de que existe mucho o se habla mucho sobre una gran inversión, a pesar de que nosotros vemos constantemente presupuestos que van aumentando y que cada vez son más grandes, y obviamente incluso el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Educación es el más grande de todos los ministerios, pero todos sabemos que los resultados académicos de nuestros niños son malos, muy pésimos verdaderamente. Somos los peores en comprensión de gramática, somos los peores en matemáticas. Entonces, la preocupación es que no se está priorizando a la niñez como debe realmente de ser. Bueno, en este momento quiero darle la bienvenida al invitado de esta noche, a Justo Solórzano. Él es especialista de protección de UNICEF de Guatemala. Bienvenido, Justo, a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Es siempre un gusto para UNICEF tener ese tipo de intercambio y diálogo en un programa para que también los televidentes puedan conocer un poquito más sobre la realidad de las niñas y los niños en este país. Muchísimas gracias, Justo. Hemos hecho una introducción en la cual hemos mencionado pues el hecho de las exclusiones que afectan a los niños de Guatemala y de cómo podemos irlas solucionando. UNICEF juega un papel fundamental muy importante en esta misión. Yo quisiera hacerles la primera pregunta. ¿Qué avances reales ve usted o ven ustedes en UNICEF en la lucha para la protección a la niñez de Guatemala en la última década? Muchas gracias. Bueno, habría que decir que la protección se tiene que entender como la protección de las niñas y los niños frente a la violencia, frente a los actos violentos, principalmente de nosotros los adultos, pero también de los padres. Yo creo que en la última década se ha logrado avanzar principalmente en el ámbito legislativo, normativo e institucional. Yo quisiera mencionar aquí dos leyes fundamentales. Una es la ley de adopciones, aprobada por el Congreso de la República en el 2010, y la ley contra la violencia sexual, trata y explotación de seres humanos. ¿Por qué son fundamentales? Porque antes del 2010, la trata con fines de venta de niños en Guatemala pues era algo normal, avalado por la legislación, y a partir de la ley de adopciones esto cambia. Es decir, Guatemala ingresa, digamos, a un estándar ya de adopciones que lo está haciendo ahora el Consejo Nacional de Adopciones, muy bien hecho, con estándares de cumplimiento de derechos internacionales de los niños. Y la ley de explotación sexual, violencia, es importante porque a partir del 2010 hay nuevos delitos que protegen a las niñas y a los niños: el maltrato contra personas menores de edad, la violencia sexual. Antes, recordémonos que antes de la reforma, únicamente se consideraba violencia sexual cuando era un acto de agresión sexual contra mujeres o contra niñas. A partir de ese año ya es también contra los niños. La trata con fines de explotación sexual, económica, servidumbre también. Es decir, se ha generado por lo menos una nueva normativa, una mejor protección. Antes los delitos contra las niñas y los niños no eran denunciados porque no constituían delito, no constituían delito. Hoy por hoy, la violencia sexual ya constituye un delito contra los niños y las niñas, igual que la trata y otros crímenes. De esta suerte es que tenemos un promedio más o menos de 30,000 denuncias de crímenes que se cometen contra las niñas y los niños anualmente, y estamos hablando que en las 30,000 denuncias abarcan aproximadamente 40,000
casos de violencia detectados ya por el Ministerio Público o que los ciudadanos han llevado a la institucionalidad pública. Claro, el gran desafío ahora es cómo protegemos a esas niñas y a esos niños víctimas de violencia sexual. Déjeme decirle, doctor, que aproximadamente tenemos un promedio de 20 violaciones sexuales diarias y 30 castigos físicos diarios. Es decir, cada hora están abusando sexualmente o agrediendo sexualmente en este país a una niña o a un niño, lo cual es aberrante, es triste. Durante su programa seguramente, lamentablemente, va a haber alguna violencia sexual. Esto es muy triste, pero es importante que la población denuncie. Ahora bien, no es suficiente con denunciar. Y aquí es donde yo creo que necesitamos avanzar todavía más respecto a la protección de las niñas y los niños. Una niña o un niño víctima de castigo, cuando hablo de castigo físico, no estoy hablando de un golpe, de una nalgada, estoy hablando de golpes, de lesiones con machete, con leño, con quemaduras de cigarro, con plancha, etcétera. No estamos hablando de casos graves, serios, que se están viendo las emergencias de los hospitales públicos de este país. Un desafío es cómo atendemos a estas niñas y a estos niños víctimas. Una niña víctima o un niño víctima de violencia sexual, por ejemplo, necesita de un acompañamiento terapéutico, de un psicólogo que pueda acompañar al niño en este abordaje, en reparar la herida que genera la violencia sexual o el castigo físico. Necesitamos de un trabajador social que trabaje también con la familia, porque la familia también está afectada por este hecho delictivo o esta violencia, digamos, y ahí tenemos un déficit. Tenemos un déficit, qué bueno que usted es médico, porque entonces me va a entender que la salud, no solamente la salud física, el Ministerio de Salud tiene un gran mandato en el tema de salud mental, y eso incluye precisamente cuando llega una niña víctima o un niño víctima de violencia sexual a una emergencia, además de las curaciones a las heridas físicas, se tiene que iniciar todo un proceso de sanación de la herida emocional que es muy profunda, no solo del niño o la niña, sino también de las madres y los padres. Ahí tenemos un déficit de psicólogos especializados en este tema. El mandato, la ley se lo da a la Secretaría de Bienestar Social, que sabemos nosotros que es una institución de los años 60, muy débil, todavía lamentablemente está, aunque la ley le da un mandato de ser el ente rector de la protección infantil en este país, pues todavía no tiene el suficiente recurso humano ni presupuesto para poder ejercer la rectoría. La experiencia que hemos tenido en América Latina y en otros países en donde UNICEF tiene presencia, es que cuando a mí me toca la puerta alguien del sistema de protección, yo tiemblo, porque quiere decir que algo está pasando y algo detectaron en mi casa. Ahí tenemos que tener en el sistema de protección a las mejores psicólogas y psicólogos de este país, a los mejores trabajadores sociales, a los mejores pedagogos y a las mejores abogadas. ¿Por qué lo digo? Porque de ellos dependa esta contención, esta barrera de contención para sanar las heridas que la gran violencia está generando en este momento a las niñas y a los niños. Claro, digamos que cuando ya se dio el hecho, lo que necesitamos es una respuesta fuerte, y es lo que no tenemos. Hemos avanzado en detectar los casos, pero no hemos avanzado en atender a las víctimas. Yo creo que ese es un gran desafío y una gran responsabilidad que tenemos como adultos y como sociedad en darle una respuesta a esta víctima. Por otro lado, está todo el tema de la prevención, es decir, siempre es más barato prevenir, pero para prevenir tenemos que conocer la criminalidad que afecta a la niñez y la adolescencia. Tenemos que saber cuáles son los agresores más comunes, cuáles son los territorios donde hay más agresión, cuáles son los horarios, cuáles son las circunstancias. Con toda esta información científica, entonces yo ya puedo prevenir, porque voy a prevenir científicamente, tanto a nivel general, que se le conoce como la prevención primaria, es decir, con una educación general a la sociedad guatemalteca para que sepa cómo tratar a las niñas y a los niños. Y vamos a hablar aquí de un estudio que nosotros hicimos sobre normas sociales. Prevención secundaria para aquellas familias donde hay mayor riesgo de que la niña o el niño sufra violencia, y la prevención terciaria, que va dirigida precisamente a la atención a la víctima. Hicimos un estudio nosotros hace un par de años, que con gusto se los podemos compartir, lo tenemos en la página web de UNICEF, en Sistema de Protección a la Niñez.gt de UNICEF, que es un estudio de comportamientos, actitudes y prácticas. Y en ese estudio pues nos revela
que todavía nos hace falta muchísimo porque la violencia está normalizada en las actitudes y en las prácticas sociales de este país. Muchísimas gracias, Justo. Realmente, pues es una ilustración muy clara, muy fundamental de esta situación de la violencia. Obviamente, todavía le voy a hacer una pregunta así para que me responda en 30 segundos, porque el tiempo prácticamente se nos acabó. ¿Considera usted que la población en general está ya sensibilizada y consciente de la necesidad de enfrentar la violencia? ¿O considera usted que todavía hay resabios de algún machismo expresado en las diferentes formas que nos está haciendo que este mal persista? 30 segundos, por favor, Justo. Es necesario aún que la sociedad entienda que la violencia contra la infancia nos va a generar una factura muy cara como sociedad en el futuro. Yo diría que más que machismo o sumado al machismo está el adultocentrismo. Creemos que como venimos haciendo las cosas está bien hecho y no es así. Hay mucha violencia en nuestras actitudes, en nuestras prácticas y en nuestras costumbres contra las niñas y los niños. Justo, muchísimas gracias. Pues mire, le agradezco en nombre de nuestra audiencia que haya estado con nosotros acá. Un agradecimiento y felicitación a UNICEF, obviamente, por este trabajo de tantos años que ha venido haciendo por la niñez de Guatemala. Y nosotros, pues como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, pensamos que la niñez tiene que ser absoluta prioridad, tiene que ser verdaderamente una política de Estado, la protección para poder asegurarles su futuro en la parte educativa, en la parte de su salud, obviamente en la parte de protección contra todo lo que es cualquier tipo de violencias. Muchas gracias, Justo, por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, a usted. Muchas gracias por el programa y felicidades. Muchas gracias, y a todos los que nos han acompañado, pues gracias por estar con nosotros acá. Ha sido un programa en el cual hemos aprendido muchísimo sobre esta situación y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva.